Hola, vamos a iniciar la sesión 12, páginas 111 a 119 del Manual del Estudiante de la Competencia Matemática. Indicador. Calcula el perímetro y área de distintas figuras geométricas en diversos contextos. Perímetro de una figura plana se denomina a la suma de las longitudes de sus lados, y en el caso del círculo es la longitud de la circunferencia que lo delimita. En cuanto al área de una figura plana, podemos decir que es la medida de la superficie que la forma. Existen diferentes tipos de áreas o superficies. Son regulares donde todos sus lados tienen la misma medida y son irregulares donde pueden variar una o más medidas de las figuras. Cuando las figuras planas están compuestas a partir de tres lados rectos cerrados, se les denomina polígonos. Vamos a completar la siguiente tabla. Tenemos una columna para la figura, otra columna para la fórmula del perímetro, otra columna para la fórmula del área y el nombre de la figura. Vamos a iniciar llenando la columna del nombre de la figura. La primera figura es un triángulo, la segunda es un cuadrado, la tercera figura es un rectángulo, la siguiente figura es un paralelogramo, la siguiente figura nos indica que es un trapecio, la penúltima figura es un pentágono, la siguiente figura tiene 6 lados, por lo que es un hexágono, y la última figura es un círculo. Vamos a llenar el renglón del cuadrado. La fórmula del perímetro es P igual a 4A. La fórmula del área ya la tenemos. Pasamos al renglón del rectángulo. La fórmula del perímetro es 2A más 2B. La fórmula del área es igual a A por B. El paralelogramo tiene una fórmula de perímetro P igual a 2A más 2B y una fórmula de área igual a A más B y una fórmula de área igual a A por B. Trapecio. La fórmula de su perímetro es A más B más C más la longitud de su base. La fórmula de su área es base menor más base mayor por altura sobre 2. El pentágono tiene una fórmula de perímetro igual a 5L. La fórmula de su área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Para el hexágono, la fórmula para hallar su perímetro es igual a 6L. La fórmula para hallar su área es perímetro por apotema sobre 2. La fórmula para hallar el perímetro del círculo es pi por diámetro. La fórmula para hallar el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Ejercicio. El dueño de un deportivo quiere renovar los espacios y hacerlos más atractivos para su comunidad. Una de las áreas tendrá la forma de la figura anterior, donde los círculos serán las albercas y el polígono áreas verdes. Vamos a completar la siguiente tabla. Para el rectángulo, las medidas características de la figura son su base y su altura. La base mide 30 metros y la altura 10 metros. Nos estamos refiriendo a este rectángulo. Tiene de altura 10 puesto que el radio de cada uno de los círculos mide 5. El diámetro de cada círculo mide 10, por lo tanto, la altura de este rectángulo también es 10. El perímetro es igual a 30 más 30 más 10 más 10 igual a 80. El área es igual a base por altura. Sustituyendo, tenemos 30 por 10 igual a 300 metros cuadrados. Pasamos a la siguiente figura. Si la fórmula de su área es base por altura sobre 2, estamos hablando de un triángulo. En este caso nos estamos refiriendo a este triángulo. Las medidas características de la figura son base y altura, donde la base mide 30 metros y la altura 8 metros. Sustituyendo los datos en la fórmula del perímetro es igual a 30 más 8 más 31 igual a 69. Su área es igual a 120 metros. Siguiente. Tenemos la fórmula del perímetro, que es pi por diámetro. Podemos reconocer que es la fórmula para encontrar el perímetro de un círculo. En este caso nos estamos refiriendo a ese círculo. Las medidas características de la figura son radio 5 metros, diámetro 10 metros. El perímetro ya lo tenemos calculado, es de 31.4 metros. La fórmula del área es pi por radio al cuadrado. Sustituyendo los valores y realizando las operaciones nos da un total de 78.53 metros cuadrados. Inciso A. ¿Cuántos metros de malla se requieren para acercar esta área de esparcimiento? Tenemos que encontrar cuánto suman las longitudes de las líneas que delimitan la figura, es decir, las líneas que marqué en rojo. Con respecto a las circunferencias, sabemos que su radio mide 5 y su diámetro mide 10. Por lo tanto, si tenemos 3 circunferencias, el lado remarcado en azul mide 30. El lado remarcado en verde mide 10 porque coincide con el diámetro de la circunferencia. El lado remarcado de amarillo mide 8 más 10 metros del diámetro de la circunferencia. Y el lado que queda remarcado en rojo mide 31 metros, lo que nos da un total de 89 metros. Inciso B. ¿Cuántos metros cuadrados de azulejo se requieren para forrar el fondo de las albercas? Lo que nos están pidiendo es el área de la suma de las 3 albercas. Vamos a calcular primero el área de una alberca. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Sustituyendo pi
por 5 al cuadrado me da 78.53. Pero como son 3 albercas, entonces el área total de las 3 albercas será 78.53 por 3, lo que nos da 235.59 metros cuadrados. Marcamos la respuesta. Inciso C. Finalmente, ¿cuál es el área donde se pondrá el pasto? Lo que tenemos que hacer es tener el área de toda la figura verde y restarle el área de las albercas, porque ahí no se pondrá pasto. El área de pasto es igual al área del triángulo más el área del rectángulo menos el área de las albercas. Si sustituimos los valores, sustituyendo los valores tenemos que el área de pasto es igual a 120 más 300 menos 235.59. Recordemos que estos valores ya los habíamos calculado anteriormente en este mismo ejercicio. Nos da un total de 184.39 metros cuadrados. Marcamos la respuesta. Siguiente. Número 2. Calcula el área blanca de la siguiente figura. Ten en cuenta que la medida de los rectángulos es de 5 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. El radio del círculo es de 3 centímetros. Al igual que en el ejercicio de las albercas, tenemos que calcular primero el área total del círculo y restarle el área de las partes azules. Área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Si sustituimos con los valores que tenemos, nos queda pi por 3 al cuadrado, lo que nos debe dar un total de 28.27 centímetros. Marcamos esa respuesta. Calculando el área de las partes azules tenemos que 5 por 1 es el área de este rectángulo, más 5 por 1, que es el área del siguiente rectángulo, más este cuadrado tiene dimensiones 1 por 1, son 6 cuadrados de 1 por 1. Esto nos da un total de 16 centímetros cuadrados. Marcamos la respuesta. Para hallar el área blanca, que es lo que nos están preguntando, vamos a hacer una diferencia entre las dos áreas encontradas. 28.27 centímetros cuadrados menos 16 centímetros cuadrados. Nos da un total de 12.27 centímetros cuadrados. Marcamos la respuesta. Y con esto terminamos la sesión 12. ¡Hasta luego!